Soy Sayo Belviscovo, soy piloto de líneas aéreas y llevo 30 años en el mundo de la aviación. Mi nombre es María Isabel Murcia y soy la gerente de la Sociedad Cooperativa Apícola de España. Hola, me llamo Laura Pardo Romero, tengo 12 años, juego al fútbol, estoy en el Torrente Club de Fútbol, he ido a hacer las pruebas al Villarreal. Me llamo Amalia Anaya Catalán, soy de Ayora, pero quiero deciros que estuve 10 años en MECA, que presumo mucho y lo llevo con muchísimo orgullo. Hola, me llamo Leire González Soler, tengo 11 años y me gusta mucho el atletismo. Soy campeona provincial de Albacete en cross y en pista, en sub-10. Me llamo Isabel Cámara Soriano, tengo 56 años y me dedico a la apicultura. Soy Bea López, Beatriz, y actualmente esta media temporada estoy jugando en el Disco Bola a la Torre. Me llamo Ana María García, tengo 45 años y actualmente ejerzo la jefatura de la Policía Local de Ayora. Buscamos escuelas de aviación, elegimos una en Sabadell, en Barcelona, y allí me fui con ellos, con mi padre y con mi madre, con 17 años. Tomando la dirección de la oficina bancaria de aquí de Ayora con 23 años. He estado aquí en Ayora 8 años, desde los 3 años, he jugado con chicos, temporada mucha. Y ahora mi categoría es sub-12 y soy campeona de cross. Y voy a empezar en pista. Decidí hacer las pruebas del Albacete, entré allí en el Albacete y estuve 3 años. Surgió la oportunidad del puesto de la gerencia de la cooperativa apícola y bueno, pues desde el cual ocupo desde hace ya casi 10 años. Me caso con un apicultor, pequeño apicultor. Estuvimos unos días en Madrid, hicimos un congreso internacional y encontré lo bondadosa que era y el producto tan bueno que era la miel. Pensé que en vez de trabajar para otro me podía dedicar para trabajar para mí misma, porque como todas las mujeres hemos empezado a trabajar casi todas en el sector textil. Cuando era pequeña mi madre me apuntó a muchísimas extraescolares y no me gustaron. Yo solo quería correr. Pero finalmente me llegó una oferta que no podía rechazar, súper grande, de segunda división femenina en Pozo Blanco, Córdoba. Y mi madre y yo entrenábamos y en el club del Valle de Ayora solo permitían apuntarse a niñas mayores de 5 años. Desde pequeñita tenía claro que quería ser policía, pasaba por el cole y ya veía a compañeros con los que después trabajé. Cuando me tenía que duchar en otro vestuario, casi el de los árbitros, porque no podía ducharme con ellos. Pues ya ahí viene mi marido, empiezan mis hijos, registramos la marca, le ponemos nuestra marca. Hasta que decidí que hasta aquí. Me saqué el carnet del camión, llevo un camión de 26.000 kilos. Así que decidí irme a 450 kilómetros de mi familia, de mi pueblo y de mi gente. Cuando ibas a renovarte el carnet, se sorprendían. ¿El C? Sí, el C. Hay momentos en los que tienes que demostrar tu valía. Estás en el punto de mira, por decirlo de alguna forma. Entonces había que presentar ese producto con esa calidad. Entonces había que ir a sitios, ferias importantes. Es decir, creé yo la imagen, la creé. Y la gente respondió. Quería ser policía desde que tenía 8 años. Estaba deseando salir del cole y bajar al Parque de la Asunción, enfrente del Reyes, a jugar en esa jaula. Y bueno, fue un reto para mí entonces tomar la dirección tan joven en un mundo donde prácticamente no había mujeres directoras. En el fondo yo me sentía orgullosa de haber conseguido una cosa en un tiempo en el que la mujer no llevaba camiones, ¿vale? Me sentí sola cuando estaba examinándome, porque era la única chica. Entonces yo tenía 33 años. Empecé en el año 97, un primer verano. Tenía 19 años, era muy joven. Tenía 8 o 9 años cuando gané mi primera medalla. Creía que lo mismo que yo hacía lo podían hacer la miel de mi pueblo. Venían todos conmigo y creamos una asociación que es Valle de Historia y Miel. Así que hicimos el primer corte de la miel.
Soy Ana Landete, estudié Ingeniería Técnica Industrial y soy jefa de turno de la Central Nuclear de Cofrentes. Soy Mencía López Ávila, tengo 17 años y soy futbolista, juego en el Valencia Club de Fútbol. Soy Mercedes González, trabajo en el mundo del autocar. Hola, me llamo Araceli Ávila y soy profesora de piano. Me llamo Vicky, estudié física hace unos cuantos años. Después de física estuve trabajando en investigación durante 5 años y medio más o menos. Yo soy Lidia Sánchez. Hola, yo soy María Amparo López. Y nosotras somos deportistas de bádminton. Soy Isabel Sánchez Murcia, tengo 93 años y soy licenciada en Derecho, funcionaria del Estado y también he sido delegada del Gobierno. Estuve trabajando como operadora de la sala de control de la Central Nuclear de Cofrentes durante 8 años. En aquel momento solamente había 2 mujeres que habían conseguido ser operadoras, yo fui la tercera. Y empecé a jugar aquí en Ayora porque era mi último año de infantil y podía jugar con los chicos. Pero luego ya me tuve que buscar otro equipo y tuve que ya salir a jugar con las chicas. Primero tuve una beca del Ministerio de 4 años y después fui enlazando varios contratos. Ese tiempo estuve investigando en el IFIC, en Valencia, y hacía estancias en el extranjero, en el CEP, en Suiza. Empezamos a jugar a bádminton en 1994 siendo alevines y en 1997 fuimos deportistas de élite. Mi hermano y unos amigos me dijeron: prueba a jugar al fútbol, apúntate, es tu último año con los chicos, si te gusta, a ver qué pasa. Y entonces yo nunca había jugado federada como tal. Debido a que fuimos deportistas de élite, nos íbamos clasificando en distintos torneos autonómicos, provinciales, y así conseguimos llegar al Campeonato de España en Salamanca, obteniendo un segundo puesto por España. Y me federé y me gustó tanto que lo cambié incluso por el tenis y ya no hay otra cosa en mi vida. Debo decir que mi mayor referente y mi primera, digamos, maestra fue mi abuela. Ella fue una mujer que le apasionaba la música, pero claro, eran otros tiempos y se tuvo que dedicar a la crianza. Cuando cumplió 60 años decidió apuntarse a piano, a lenguaje musical y a coro. Entonces ahora mismo estoy de jefa de turno de la sala de control. Ya no se puede ascender nada más dentro de la cadena de mando de la Central Nuclear de Cofrentes. Me decían, eso es infumable, eso no te lo vas a sacar en la vida. Yo he tenido momentos muy duros, sobre todo mentalmente. A la hora de los partidos no disfrutaba del fútbol. Ahora, por suerte, sí que lo he conseguido y disfruto más jugando al fútbol. Y es muy, muy, muy duro, sobre todo el cansancio mental, porque es que no descansas. En un curso de 400 hombres éramos 14 mujeres que estábamos en un sitio, en un gineceo, estás ahí, todas juntitas. En mi orla creo que somos 50 solo y fácil habrá 30 chicas, seguro. Pero, por ejemplo, tú miras los profes, de hecho empezaba a haber bastantes mujeres, pero catedráticos que eran como los más antiguos, pero que había una mujer. Los conductores principalmente son hombres, aunque ahora tengo en plantilla también una mujer. No veo en las programaciones apenas mujeres, entonces creo que sí que se deberían de programar, no porque piense, ay, tenemos eso, que rellenar una cuota, sino porque realmente sus historias son igualmente válidas y muchas de sus piezas son muy buenas. Esfuerzo. Soy agradecida. Trabajo. Perseverancia. Libre. ¿Es vocación? Esa resiliencia. Esfuerzo y sacrificio. Lucha. Una satisfacción. Emocionante. Trabajo en equipo.